Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy vamos a comentar un hecho que por un lado es absolutamente serio y por supuesto nos lo vamos a tomar con toda la seriedad que se merece y vamos a hacer nuestra parte analítica, pero por otro lado muy probablemente nos saque alguna que otra sonrisa, puesto que de ello es imposible prácticamente hablar sin ironía, puesto que esto llevamos comentándolo desde hace bastante tiempo. Ahora en Occidente y también en Ucrania se hacen los sorprendidos, pero lo más curioso de todo esto es el remedio que le están intentando poner, que obviamente no sirve para absolutamente nada. Básicamente el régimen, tanto el régimen de Kiev como Occidente, están haciendo el más estrepitoso ridículo, sobre todo la parte occidental, puesto que nos deja al descubierto la tremenda fuerza que supone el complejo industrial armamentístico de la OTAN, sobre todo en términos de que los medios occidentales no paran de hablarnos de que Ucrania solo es el comienzo y que el verdadero plan de Vladimir Putin es invadir toda Europa y apoderarse de todo ese territorio. Así que viendo lo que están haciendo, viendo la cantidad de armamento que les queda, que entregan, que producen, ciertamente surge la pregunta de con qué exactamente se piensan defender y por qué no están redactando todavía algún tipo de plan de paz que negociaría con Vladimir Putin, no sé, entregándole Marbella quizás, que es donde más población rusa hay actualmente, quizás una parte de Cataluña, simplemente para que las tropas rusas no lleguen a términos de guerra real contra los países occidentales. Y ahora, hablando en serio, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué decimos que Ucrania efectivamente está en pánico? Están en pánico en muchos aspectos, la situación en el frente no avanza nada bien, en este sentido podéis consultar todo lo que acontece en el frente ucraniano en mi canal de Telegram, que es liusivaya o @liusivaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Sin embargo, no es solo la situación militar la que preocupa tremendamente, o mejor dicho, a raíz de la situación militar surgen otras preocupaciones y fijaos si son importantes o no y hasta qué punto realmente en Ucrania tienen o no motivos para preocuparse, que ha sido el jefe de la CIA, el director de la CIA, William Burns, que ha hablado recientemente en términos nada esperanzadores y ha dicho básicamente que pudiera ser que nos estuviéramos enfrentando a una posible victoria rusa antes del final de este año, 2024, o al menos que antes de que termine el año Vladimir Putin probablemente pueda encontrarse en una situación tan sumamente ventajosa que en última instancia le permita básicamente decidir lo que vaya a suceder en Ucrania. Esto se debe, y voy a tratar de resumir este análisis lo máximo posible para no haceros el cuento demasiado largo, sobre todo a los cambios en la estrategia de la Federación de Rusia, cambios que tienen que ver, por supuesto, con lo que es la situación en el frente de forma directa, es decir, cómo ahora avanza Rusia, cómo está intentando mantener la línea del frente absolutamente unificada, cómo está intentando avanzar en un frente amplio, cómo está intentando presionar en todos los puntos del frente a la vez. Eso es una parte. Sin embargo, la parte más importante tiene que ver con los ataques masivos de la Federación de Rusia contra objetivos estratégicos en Ucrania, y aquí tendríamos que mencionar especialmente, vamos a recalcar a más no poder, dos puntos que sería la infraestructura energética y por otra parte todo lo que tiene que ver con la infraestructura de suministro / abastecimiento o / mantenimiento de las tropas ucranianas en el frente, es decir, por ejemplo, los puentes, ¿no?, que si no existen, sencillamente en muchos casos se imposibilita que al ejército ucraniano o a determinados grupos del mismo, a determinados lugares del frente, lleguen los víveres, lleguen las municiones. En general, la situación para Ucrania está muy marcada por
hambre y misiles, está muy marcada por muchísimo miedo por parte de los soldados ucranianos, tanto en particular, es decir, de grupos reducidos, que al final muchos de ellos se terminan entregando al ejército ruso, y también esto lo podríamos de alguna manera generalizar casi sobre la totalidad del frente ucraniano, puesto que la situación es muy incierta. Rusia cada vez se está haciendo con más territorios, Ucrania cada vez tiene que retroceder más. Incluso ya el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania está hablando de que la situación no da muchas esperanzas en términos de que Chasiv Yar no se sabe exactamente cuánto va a aguantar. Ellos lo dicen de una forma muy civilina, sin embargo Rusia sigue presionando y muy probablemente termine cayendo. Bueno, casi sin ninguna duda, la única duda es cuándo va a suceder. Y claro, los ataques contra la infraestructura estratégica de Ucrania aquí tienen una importancia absolutamente crucial, porque ya no solo se le hace difícil a dicho país resistir en términos militares, sino que esos términos militares, ya de por sí penosa situación, obviamente se está aseverando. Y aquí habría que mencionar otro punto, y es que estos ataques masivos de la Federación de Rusia contra objetivos estratégicos en Ucrania son posibles debido al hecho de que Ucrania no tiene defensa aérea suficiente, y por lo tanto la aviación rusa está trabajando sin cesar, está haciendo en la gran mayoría del frente prácticamente lo que quiere. La poca defensa aérea que hay ya incluso en las grandes ciudades hemos visto que no está funcionando del todo bien. Los Patriots en general no es que hayan resultado ser un sistema de defensa aérea sumamente exitoso. También pudiera ser que esto se deba, o esta impresión se deba, a que no hemos visto tanta cantidad de Patriots. También aquí mencionamos que Ucrania recibe una parte que es muy pequeña, pero sin embargo en Occidente tampoco es que queden tantos, no están produciendo suficientes, y ahora quizás vayamos ya poco a poco entrando en la materia de la ironía, puesto que fijaos hasta qué punto la situación es absolutamente dantesca y desoladora, tanto para el ejército ucraniano como para Occidente en términos generales, que claro, debido a estos hechos, obviamente el régimen de Kiev no ha parado de pedir ayuda financiera, por supuesto, cosa que siempre hace, pero además ahora se ha centrado en pedir sistemas de defensa aérea, sobre todo los sistemas Patriot, que son los oficiales de la OTAN, para tratar de alguna manera de proteger los cielos y entonces asegurarse algo más de tiempo antes de la caída definitiva de Ucrania ante la Federación de Rusia, o antes del comienzo de esas negociaciones que en algún momento tendrán que iniciarse sí o sí. En Occidente, por supuesto, han comprendido perfectamente el llamamiento, y aquí ya es que no puedo guardarme la risa, porque estamos hablando de una fuerza que es la Alianza Atlántico Norte, que se supone que es el grupo barra la organización barra la alianza militar, como queráis denominarlo, más fuerte y más poderosa sobre la faz de la Tierra. Pues fijaos hasta qué punto llega el estrepitoso ridículo de la OTAN en el momento en el cual Olaf Scholz, hablamos, por Dios, de Alemania, que hasta hace poco era la locomotora económica de Europa, puntera en términos de tecnología, desarrollando todo tipo de sistemas armamentísticos y no tanto. O sea, en general, Alemania, vamos, poco menos que un pueblo recién bajado del cielo, especial, a más no poder. Pues en Alemania ya acaban de confirmar que efectivamente enviarán a Ucrania sistemas Patriot, en particular un sistema Patriot, uno, y que en total, entre todos los países de la poderosísima Alianza Norte, van a enviar a Ucrania 7 sistemas Patriot. 7. O sea, estamos hablando de que la longitud del frente ucraniano sobrepasa los 2.000 kilómetros. Aparte de los objetivos estratégicos que habría que
intentar proteger dentro de la retaguardia ucraniana, porque Rusia ya ahora sí que sí va completamente en serio, tanto es así que incluso ha sido atacada la estación termoeléctrica de Trípoli, o bueno, Tripolskaya, como se denomina en ucraniano. O sea, lo que antes parecían objetivos intocables, ahora no solo se tocan, sino que se alcanzan, se dañan, por supuesto, se destruyen en gran medida, y claro, 7 sistemas Patriot protegen exactamente el que. O sea, me imagino que ahora las personas que tengan un mínimo de capacidad analítica se estarán riendo conmigo a carcajadas, porque entonces, ¿qué es lo que exactamente tiene la OTAN para contraponerle a Rusia, para responderle a Rusia? Porque con 7, o sea, estamos hablando de que entre los países, se supone, más militarmente poderosos, avanzados y organizados del mundo, no son capaces, porque no tienen más sistemas de defensa aérea, de juntar para Ucrania ni siquiera 10 de esos. Obviamente los 7 que van a enviar no van a suponer ninguna diferencia sobre lo que ocurre en Ucrania, aparte de que simplemente van a terminar siendo eliminados, porque los Patriot han demostrado ser unos sistemas, al menos utilizados en pocas cantidades, que yo no sé si me plantas 100 de esos sistemas y me montas una especie de la cúpula de hierro de Israel, ahí quizás van a funcionar maravillosamente bien. Sin embargo, pues puestos en pocas unidades, por ejemplo, en el frente de Donetsk, si no me equivoco, había 2 sistemas de esos, y han terminado siendo eliminados todos ellos, y ahora los aviones rusos están trabajando día sí y día también, día y noche, porque no hay más defensa aérea en esa zona del frente, y eso está sucediendo con la gran mayoría del frente en términos generales. Lo mismo está ocurriendo también con las grandes ciudades y, repito, objetivos estratégicos de Ucrania, que son constantemente alcanzados por la Federación de Rusia, y es que Rusia tiene absoluta superioridad aérea, lo cual es una de las cuestiones más importantes a la hora de superar al adversario en términos militares, y que muy probablemente a la Federación de Rusia le termine asegurando la victoria en la operación militar especial y el cumplimiento de todos los objetivos de la misma. Eso por un lado. Por otro, pues es que no se me van de la cabeza esos 7 sistemas Patriot, puesto que no van a terminar haciendo ninguna diferencia. Han hecho ya que la OTAN haga el ridículo más absoluto, sobre todo a nivel internacional, en cuanto a potencias como China, como Rusia, como Irán, que sí tienen suficientes sistemas aéreos, tienen, vamos, de sobra, los producen ellos mismos, los inventan ellos mismos, los prueban ellos mismos. En definitiva, no tiene nada que ver lo que está ocurriendo a día de hoy en los diferentes países de la OTAN y en la OTAN en términos generales con lo que está ocurriendo en el lado contrario. Y claro, esto al régimen de Kiev no le deja absolutamente ninguna posibilidad, eso por un lado. Y por otro, aquí habría que preguntarse lo que nos preguntamos al principio del vídeo: ¿qué posibilidades le deja esto entonces a los países occidentales? Que muchos medios occidentales y muchos líderes occidentales aún aseguran que Vladimir Putin tiene como plan último invadir, porque los sistemas de defensa aérea que se van a enviar ahora a Ucrania, esos famosos 7, que Olaf Scholz ha dicho nosotros vamos a enviar 1, se lo van a quitar a ellos. O sea, ya ni siquiera es que vayan a producir uno de más. No, estamos hablando de que la OTAN no produce suficiente armamento. Entonces lo que ocurre es que el sistema Patriot que está enviando a Alemania se lo quita a la defensa alemana, y a saber con qué exactamente va a terminar defendiendo a Alemania, porque me imagino que no tendrán 200 por ahí y le envían uno a Ucrania. No, la situación es ni mucho menos parecida. Estamos hablando de menos de 10 que tiene la propia Alemania. Ahora le entrega uno a Ucrania y dice que espera que los 6 restantes se junten pronto. Todavía no se sabe exactamente qué países los van a enviar. Bueno, es que el ridículo es total.
Y entonces, claro, las preguntas lógicas que surgen tienen que ver con qué esperan hacer en el momento en el que Vladimir Putin de verdad, lo cual ya os digo yo que no va a pasar porque es que eso no entra dentro del plan de la Federación de Rusia y lo saben perfectamente. Lo que pasa es que siguen con lo que denominamos la propaganda occidental y lo que venimos básicamente a desmentir aquí, diciendo que por supuesto que Rusia, que hay que ayudar a Ucrania porque es que si no Putin va a llegar hasta París. ¿Cómo lo pensáis proteger si no tenéis defensa aérea prácticamente? Y hay muchos otros tipos de armamento que tampoco están o no están en condiciones o habría que ver exactamente en qué condiciones se encuentran. En definitiva, Ucrania tiene un problema muy, muy serio, pero si antes hablábamos del problema ucraniano, que necesariamente va a tener que llevar a dicho país a terminar negociando con la Federación de Rusia, lo quieran o no, ahora también añadimos que Occidente tiene un problema. Uno, fíjate tú, por dónde, quizás más grave aún.